Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, nosotros básicamente queremos platicar un poquito respecto a la parte, la historia de la migración de Jalisco. Creo que todos ustedes son docentes, es de entender que están relacionados o vinculados directamente con la docencia, ¿no? La parte más importante que tenemos en el Estado es comprender la importancia y la complejidad que la agenda migratoria tiene y se ha desarrollado en los últimos años y se va a seguir desenvolviendo, se va a seguir desatando toda una serie de movimientos migratorios que cada vez van a ser más compleja la agenda migratoria. No sé si se escucha así, ¿les parece? Para no tener ¿Quiere cambiarlo o quiere sí, no, si quieres, pues está cortando. Bien, entonces, bueno, iniciando un poquito, Jalisco es un estado tradicionalmente migrante. La migración del estado de Jalisco se puede datar hasta finales del siglo XIX, que es más o menos cuando se empiezan a dar las primeras olas migratorias del estado de Jalisco hacia Estados Unidos. Y no nada más es la parte migratoria. Jalisco, quiero compartir con ustedes, bueno, creo que no se va a ver hasta atrás, pero bueno, la idea es entender un poquito que la ubicación geográfica del estado dentro del país y la ubicación del mismo país nos colocan en el marco de una ruta migratoria. Y no nada más por el estado tiene 125 municipios y hay que entender que la migración no nada más es la migración internacional, también hay migración interna. Tenemos migración de comunidades, nosotros mismos cuando nacimos en un municipio, nos vamos a otro, estamos haciendo micromigración, las comunidades indígenas del interior del país se mueven, es decir, la migración es este proceso de movilidad humana que se refleja en diferentes áreas y afecta a todo el mundo. Creo que la micromigración más pequeña que podemos tener es cuando cambiamos de una colonia a otra, ¿no? Cuando vamos de un lugar a otro. Bueno, Jalisco tiene estas características, tiene 125 municipios, tenemos frontera con 8 estados, tiene 9 pueblos mágicos, tenemos montañas, costas, tiene 6 bahías, 40 playas, hay más de 1,500 sitios arqueológicos y representa pues a todos los elementos de la cultura mexicana. ¿Y qué tiene que ver esta información con la migración? Bueno, todo esto provee o motiva en algunos casos la parte migratoria. El turismo, la movilidad económica entre estados, la parte de la visita a las montañas, los pueblos mágicos que sin duda, y bueno, toda la parte cultural que también provoca una migración cultural y esos son elementos importantes. Los tipos de migración que tenemos en Jalisco, tenemos la migración internacional, la migración de retorno, la migración circular, la migración de paso, la migración de destino y la migración interna. Les comentaba hace un momento que la historia migrante de Jalisco se remonta a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, y durante todo el siglo XX ha tenido diferentes etapas de migración, esencialmente durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando todos las personas de Estados Unidos se fueron a la Segunda Guerra Mundial, hizo falta mano de obra y eso detonó un flujo migratorio muy grande. También otro de los elementos que según el doctor Jorge Durán en uno de sus libros habla es la instalación de las vías férreas en México, también provocaron ese flujo de migrantes para llevar mano de obra a Estados Unidos. Esencialmente la parte más importante de la migración del estado de Jalisco ha sido la expulsión hacia Estados Unidos, vinculado directamente con el tema del trabajo y el bienestar económico, que se desarrolló durante prácticamente todo el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial fue uno, luego en los 70s, 80s fue otro, en los 90s tuvimos otra oleada, y en este momento tenemos oleadas de migración un poco distintas. La migración de retorno. La migración de retorno es que esas personas que en algún momento se fueron a Estados Unidos, regresan. Entonces ese es un proceso también de retorno, o también tenemos retorno voluntario e involuntario, cuando los migrantes o las personas que deciden ir a Estados Unidos de pronto quieren o no pueden lograr el cruce a Estados Unidos, los detienen,
los rechazan o los deportan, esa también puede ser una migración de retorno involuntaria. La migración circular también se conforma por este grupo de migrantes, y la migración circular tiene que ver cuando el migrante en Estados Unidos logra establecerse y ya tiene papeles, tiene documentos, se estableció, vive allá, entonces genera un proceso de migración circular, es decir, viene, está arraigado en Jalisco, entonces se inicia este proceso de ida y vuelta, porque pues ellos ya lograron establecerse y retornan esta movilidad. La migración de paso, bueno, creo que esa parte la hemos escuchado todos, y creo que el día de ayer, no sé si se dieron cuenta, el presidente hubo una cumbre en Palenque, Chiapas, en donde los presidentes de Centroamérica se reunieron para tratar de trabajar precisamente esta agenda, y esta migración de paso tiene que ver con todas las personas de Centroamérica que vienen y cruzan por el territorio mexicano y van hacia Estados Unidos. Y Jalisco está precisamente en la parte central, occidente, centro de México, que es una de las rutas hacia Estados Unidos. La migración de destino, bueno, aquí tenemos la migración laboral, que vienen de otras partes del mundo, que los jubilados vienen también a quedarse en la parte de la Ribera de Chapala. Tenemos una de las comunidades más grandes de extranjeros en la parte de la Ribera de Chapala. Y bueno, toda esta migración que se realiza cuando las personas quieren quedarse a vivir en el estado. Y la migración interna, bueno, esta parte se detona tanto en México como en el estado, lo que hablábamos, ¿no? De personas que están viviendo en un municipio o viven en otro estado y se vienen para vivir o para quedarse, para hacer movilidad interna, ya sea en el estado o en el país. Las personas migrantes es una clasificación que se tiene. El jalisciense per se ocupa la migración internacional, la migración de retorno, el deportado, y la migración familiar o la migración circular. El conacional, tenemos movimientos de jornaleros, indígenas, obreros y otros grupos que se mueven del país al estado. Y en el extranjero, bueno, tenemos a los refugiados, a la migración de paso y a la migración de asilo de todas estas personas que vienen de Centroamérica. Vamos a hablar un poquito de la expulsión del retorno y la circular. Ya les comentaba que en la década de los 40, cuando inició el movimiento migratorio, la parte de los braceros, fue cuando se empieza a movilizar mucha gente de Jalisco a través de la necesidad de mano de obra. Vemos que este proceso empezó a consolidar en Estados Unidos una gran diáspora que hasta el momento hace que la población de Jalisco se consolide en Estados Unidos como una de las minorías mayores dentro de la de México, dentro de los mexicanos migrantes en Estados Unidos. Un gran porcentaje es de jaliscienses. Bueno, todos estos son ejemplos del trabajo que hacen los connacionales en Estados Unidos, las segundas generaciones que ya lograron estudiar, que son hijos de migrantes en Estados Unidos. Ya tenemos el concepto de la binacionalidad o de la doble nacionalidad en toda nuestra comunidad jalisciense y mexicana, eventos culturales, toda esa parte, que el arraigo que tiene la comunidad mexicana y jalisciense especialmente en Estados Unidos. Bueno, estos son ejemplos de lo que tenemos. Hablar un poquito de la comunidad de jaliscienses en el mundo. Según el INEGI, tenemos alrededor de 8.348.000 más o menos personas, seguramente son más por las que ya nacieron, viviendo en Jalisco. Un estimado que tenemos en el mundo es de 4.6 millones de jaliscienses en el mundo, es decir, nos da un acumulado de 12.956.000 personas. Es decir, este es el número de jaliscienses que viven en Jalisco y en el mundo. Una tercera parte, si se fijan, si esas personas no se hubieran quedado aquí, tendríamos una población estimada cercana a los 13 millones de personas. Los jaliscienses, evidentemente, tenemos que 4.6 millones viven en Estados Unidos y Canadá, que es la parte de Norteamérica, por razones obvias, con mayor comunidad. Tenemos 4.512, según datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior, viviendo en Sudamérica, en Europa, en África, en Asia y en Oceanía. Es decir, tenemos presencia los jaliscienses en todos los países del hemisferio, y eso evidentemente tiene repercusiones y una serie de redes económicas, culturales, sociales, que no es el momento, que no es el tema, pero bueno, es la importancia de la migración de jaliscienses. Ahora vamos a platicar un poquito, creo que es la parte más interesante, la parte de destino paso
y la migración interna. Y interesante porque es lo que está de moda en este momento. ¿Cuántos de ustedes son del interior del estado y cuántos son de zona metropolitana? Del interior del estado, ¿quiénes son? ¿Y de zona metropolitana? Ok, la mayoría. Lo pregunto porque es importante tener claridad en el tema de migración. Los que viven en el interior del estado seguramente si preguntan con alguien, oye, ¿qué piensas de la migración o qué opinas de la migración? Seguramente luego su referencia va a ser a los jaliscienses que viven en Estados Unidos, los que están allá, que mandan dinero, que compran el sombrero, que van, que vienen a las fiestas y que hacen todo un tema de migración. Pero si ustedes les preguntan a las personas que viven en zona metropolitana, la respuesta será, en su gran mayoría, es la referencia de los centroamericanos que están llegando al área metropolitana de Guadalajara y que están provocando flujos y que los vemos circular ya por diferentes partes, ¿no? Entonces, esa es la percepción de la comunidad, de los diferentes lugares, depende de dónde estemos ubicados, la percepción que se tiene de la migración. Les decía que el día de ayer el presidente, junto con otros mandatarios de Centroamérica, tuvieron una reunión en Palenque. Y esta reunión en Palenque es para poder platicar y empezar a sentar las bases de qué es lo que va a pasar. Desde el año 2010 a la fecha, Centroamérica está teniendo diferentes problemáticas, sea de seguridad, económicas, diferentes, pero el resultado es que muchas personas, miles de personas, están en camino a buscar ese famoso sueño americano, a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues resulta nada más que somos vecinos del país más poderoso del mundo, con una economía muy desarrollada, y tenemos más de 3.100 kilómetros de frontera, más de 3.600 si no me equivoco. Entonces eso abre las puertas para que pues toda la parte de Centroamérica y gente en Centroamérica quiera migrar hacia Estados Unidos. Tenemos flujos migratorios desde Centroamérica, Suramérica, hacia Estados Unidos. ¿Eso qué está provocando? Está provocando, si han visto las noticias, que tengamos un acumulado de miles y miles de personas en la frontera sur y otro acumulado de miles y miles de personas en la frontera norte. Y otras tantas que se han quedado en el camino, que están buscando reacomodarse, que están buscando cómo irse. Y en México tenemos diferentes rutas para que el migrante pueda ir a Estados Unidos, ¿no? Tenemos toda la ruta estas son líneas férreas, la ruta del Golfo, la ruta del Centro y la ruta del Pacífico. La ruta del Golfo se ha convertido en una ruta bastante peligrosa para los migrantes. Muchas personas han sido secuestradas en su intento por llegar a Estados Unidos por la delincuencia organizada. Otros tantos optan por utilizar la ruta del Centro, que es un poco más larga, y muy pocos, aunque hace algunos años, unos 4 o 5 años, empezaron a utilizar la ruta del Pacífico, pero sin embargo es la más larga, la más compleja, más cansada. Entonces, en este momento todos han optado por recorrer la parte de la ruta del Golfo hacia Estados Unidos, y esto nos ha provocado un estancamiento de migrantes en la parte sur y en la parte norte, y hemos de decir que los estados fronterizos tienen una gran problemática generada por la estadía de la comunidad, porque no nada más es la parte de la comunidad, esto nos genera muchísimos compromisos, y tenemos que como autoridades desarrollar alternativas para poder atender a esta comunidad. Tenemos los ejemplos de las comunidades, cómo se van desde el sur, cómo en su paso van llegando a albergues, cómo van llegando, cómo van caminando por la carretera, las grandes movilizaciones. Y según el presidente de Colombia, en este momento hay cerca de 300,000 personas pasando por la selva del Dairén, si no me equivoco, en Panamá entre Panamá y Colombia, con el objetivo de llegar hacia Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo como Estado? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la agenda migrante, sin tratar de lavarnos las manos como autoridad estatal, es un asunto estrictamente de orden federal. Los municipios y el Estado debemos de trabajar en buscar alternativas de cómo atender a toda la comunidad migrante. Sin embargo, la parte esencial, la parte medular, la que es el regularizar a las personas, esencialmente son de orden federal, y hemos visto pues que el gobierno federal se ha visto rebasado por la gran cantidad de migrantes, y pues precisamente la reunión de ayer supongo que se ha de haber tratado
de buscar alternativas para tratar de atender esta demanda de solicitudes de personas. En México, para llegar a México, las personas extranjeras tienen diferentes alternativas, ¿no? Sabemos que muchos pasan. Primero, la migración es muy difícil contabilizarla o llevar una estadística real. ¿Por qué? Porque si bien muchas personas ingresan con pasaporte, se queda un registro y sabemos en qué parte están, que el registro lleva la parte federal, muchísimas y miles de personas más pues entran de manera indocumentada, así como los jaliscienses llegan a Estados Unidos, se meten de manera indocumentada, es lo mismo. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues no quieren de ninguna manera ser identificadas. Entonces eso pues también genera una falta de información estadística que nos permitan saber exactamente cuántas personas están llegando a México o están caminando hacia Estados Unidos o están llegando a Jalisco y se están quedando aquí. Esta información que les voy a compartir solamente es referencia porque la realidad es de que, les decía, no tenemos como la certeza de que eso es lo que se da. Pero bueno, creo que aquí se cortó, pero es que aquí dice que son visas o permisos dados por razones humanitarias y tenemos que se han dado, este es el número mayor, son 80 y lo tiene la Ciudad de México. Y tenemos que Jalisco ha de estar en menos de 10 permisos por razones humanitarias, que es la información más reciente del Instituto Nacional de Migración. Y lo que ha llegado a México y lo que estamos viendo las nacionalidades, tenemos Cuba, Venezuela, salvadoreños, haitianos, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses. Esas son las nacionalidades que están llegando recientemente y Venezuela principalmente y Cuba y Haití también son las nacionalidades que están logrando llegar más a la frontera de Estados Unidos, incluso han logrado pasar, hay un programa específico en Estados Unidos para poder ser padrino de uno de ellos y que puedan entrar a Estados Unidos, y en Nueva York se están quedando muchos, así como en Chicago. En Jalisco, ¿qué tenemos? En Jalisco tenemos, bueno, ya decíamos que tenemos presencia de prácticamente pues de todas las nacionalidades, pero esencialmente Honduras, Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú. Son las personas que hemos estado, sin contar, entendamos que la parte de migración hablamos de dos grupos, la parte humanitaria, que es la parte de las personas que vienen de Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos, que entran de una forma irregular. Sin embargo, también dentro de estas estadísticas está que tenemos tanto en la ribera de Chapala, la comunidad más grande, una de las comunidades más grandes de extranjeros viviendo ahí, Canadá, Estados Unidos y algunas nacionalidades europeas, y la parte de Puerto Vallarta, evidentemente por las razones turísticas que tiene, ¿no? Aquí les decía, ese es el dato que tenemos, personas extranjeras residentes en México por entidad federativa. Tenemos que Chiapas, por razones obvias, Ciudad de México y Quintana Roo son las que tienen la mayor cantidad por la situación que se está viviendo actualmente. Extranjeros residentes en Jalisco, según la información del Instituto Nacional de Migración, tenemos cerca de 57,401. Estas personas son las que están registradas ante el Instituto Nacional de Migración. Es decir, el número de personas que no están registradas en el Instituto Nacional de Migración deben de ser muchísimas más. Los países, tenemos evidentemente lo que decíamos hace rato, Estados Unidos de América tiene el mayor porcentaje por la razón que ya habíamos comentado de que el retirado, el turista y el que está viviendo en la ribera de Chapala, pues son los que quedan ahí. Ahora, existe otra modalidad que están buscando las personas extranjeras, que se llama la solicitud de refugio. Aunque muchos de ellos no apliquen, aquí en Jalisco se acaba de firmar, bueno, esta administración firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder abrir una oficina de la Comisión de Ayuda a Refugiados. Esta comisión lo que hace es ayudar a las personas solicitantes de refugio a facilitar y agilizar los trámites. Y estas son las personas que han hecho solicitud. Vemos que el 2021 en México tuvo 12,725, 8,919 en el 22 y en lo que va del 23, 11,984, que sin duda estoy seguro que se superará por mucho. De estos, en Jalisco se recibieron 523 solicitudes de 715 personas, porque la solicitud puede aplicar para 3 o 4 personas cuando son núcleos familiares. 427 solicitudes en Jalisco para lo que va del 2023 y 620 personas.
Las nacionalidades que están solicitando más, pues aquí vemos Haití, Honduras, Caribe, es decir, tenemos gente prácticamente de todo Centro y Suramérica solicitando y algunas partes de Europa. Ahora, es fundamental, como esencial, comprender el desafío que tienen los estados o que tenemos el estado y los municipios y las autoridades de cualquier ámbito en materia de los derechos humanos. La participación y la obligación que tienen los municipios y las autoridades estatales debe de ser esencial. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos en este momento? Es el desconocimiento de la agenda y de las necesidades de las personas migrantes. Porque como autoridades, como servidores públicos, lamentablemente no hemos tenido esa intención de capacitarnos y entender. Y cuando hablamos de migrantes, luego muchas personas sienten temor a realizar o a tomar decisiones que de pronto puedan convertirse en sanciones malamente entendido y malamente erróneo, porque desconocen el contexto completo, desconocen la obligación que tienen los municipios, desconocen la obligación que tiene el Estado y más aún, desconocen que si México tiene firmado algún acuerdo internacional, ese acuerdo internacional se debe de cumplir independientemente de que esté o no contemplado en las leyes la atención a la comunidad migrante. Hay un tema legal que se llama jerarquía de leyes y es todos los acuerdos internacionales quedan al mismo nivel de la Constitución. Es decir, si en tu ley secundaria o en tu reglamento como dependencia no está la obligación de atender a dicho grupo, pero si hay un acuerdo internacional debería de respetarse. Lamentablemente volvemos a lo mismo, la falta de información que tienen los servidores públicos o las personas que trabajamos en gobierno también nos ayuda muchas veces por omisión o por desconocimiento no atender adecuadamente a este grupo prioritario. Estamos viviendo un proceso muy fuerte entre las personas porque tenemos que entender que ellos viven un proceso muy complejo, venir de un país, dejar su casa, dejar su familia, en muchas ocasiones traer una lengua distinta a la del país donde está, provocan procesos diferentes y nada más para entender un poquito hay una gran diferencia entre integración y asimilación, porque luego también hay que entender esa parte y más en la parte educativa, que los chicos llegan o a integrarse o a asimilarse. La parte de la integración es cuando el migrante llega y sin perder sus raíces, sin perder su esencia, logra integrarse a la comunidad y logra participar y logra compartir con los compañeros de la escuela en este caso, logra hacer amistades. La parte de la asimilación es cuando la misma sociedad, cuando el mismo grupo en donde llega, que le pasa mucho también a los jaliscienses en el extranjero, es ya no quiero, ¿cómo le hago para integrarme a esta comunidad? Entonces me asimilo a ellos. Entonces creo y dejo mis raíces, dejo lo que soy por tratar de integrarme. Y eso es un proceso de violencia psicológica hacia el migrante para obligarlo. Y no es que alguien le ponga una amenaza al migrante, le diga, te tienes que asimilar, no, sino que es la manera en que encuentra el migrante de hacer como esa integración en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer como autoridades? Tenemos que trabajar de la mano y como personas que tenemos vínculos con la comunidad migrante, tener claridad. No tenemos que saber todo, tenemos que conocer a dónde podemos acudir o a quién podemos preguntar. Entonces, desde la administración estatal estamos trabajando en diferentes proyectos y accesos para trabajar en temas de enlace, vinculación, acompañamiento y asesorías. ¿Qué tiene que ver esto? Es si la persona llega con nosotros y no somos la solución, buscar la solución, a dónde los derivamos y si no tenemos la respuesta, marcar por teléfono con los compañeros a qué dependencia le corresponde. Eso es lo que no hacen la mayoría de los servidores públicos. Llegó conmigo el registro civil y veo que la persona pues no necesita el registro civil, necesita a Secretaría de Educación, pero me callo, no pregunto, no digo y entonces, ¿qué hacemos? Provocamos un conflicto a la persona migrante porque no sabe por dónde empezar y más en un lugar, en una comunidad y en una sociedad que no conoce, que no está familiarizado con ellos, porque decir que bueno, cada país tiene sus procesos administrativos completamente diferentes. ¿Qué necesitan las personas migrantes? Las personas de origen necesitan asesoría y apoyo para jaliscienses en el exterior. Es decir, las personas jaliscienses que viven en el extranjero, que ya sea que vivan allá, sean de retorno o sean de migración circular,
Ellos lo que tienen, lo que necesitan es vinculación, la parte económica, la parte cultural, la parte social, para poder que logren integrarse o trabajar o aterrizar algún proyecto. Las personas de retorno, específicamente la reinserción, porque muchas de ellas seguramente vienen deportadas y no van a poder regresar a Estados Unidos o harán intento de regresar. Las de destino, bueno, pues la mayoría de ellos van a solicitar momentáneamente un apoyo para un albergue, ingresar a la escuela, buscar trabajo, y tendremos que ir buscando cómo poderlos apoyar. De tránsito y sujetos a protección internacional, bueno, es lo mismo, se requieren albergues, refugios humanitarios y la atención prioritaria en temas de salud, educación y seguridad de parte de las autoridades, ya sean municipales o estatales. Esto ya lo habíamos comentado. ¿Qué estamos haciendo? Hemos desarrollado un modelo de atención integral en gobierno del estado para atenderlo. ¿Qué es? Que desde la Dirección de Atención a Personas Migrantes de la Secretaría General de Gobierno creamos y agarramos las herramientas que están a nuestro alcance, la tecnología esencialmente, para crear un proceso ágil y coordinado para tratar de ayudar a las personas migrantes indistintamente de donde sean, de dónde vengan y a dónde vayan. Tenemos un sistema integral que está en la página de internet, que ahorita se lo vamos a presentar, pero el objetivo es facilitar el acceso a los servicios, que la persona migrante, si no sabe, se meta a internet, busque, ponga la página y desde ahí se pueda vincular a la necesidad, al servicio o a la ayuda que requiera. Esta red de colaboración la estamos trabajando con municipios, con organizaciones internacionales, con algunas organizaciones civiles, con diferentes gobiernos, con diferentes estados, pero la parte es aprovechar la tecnología para poder ayudar y asesorar al migrante. Las personas migrantes no quieren ir a una oficina de gobierno. Les da pavor ir a una oficina de gobierno porque creen que los vas a llegar ahí y va a llegar el policía y te va a agarrar, te va a detener y te va a llevar a migración y te va a regresar a tu país. Por eso no quieren ir. Entonces la alternativa para las personas migrantes es precisamente acudir a los albergues de la sociedad civil, en donde se sienten protegidos y arropados, ya sea por las universidades, por la iglesia o por los grupos organizados que ya tienen años trabajando. Es el lugar donde ellos se sienten seguros. Y bueno, la idea es que si ellos no quieren ir, lo más seguro es que agarren una computadora y desde ahí puedan solicitar información. No todo se resuelve en línea, pero por lo menos desde ahí se les puede dar un poquito de orientación. Esta ventanilla digital es atencionmigrantes.jalisco.gov.mx, está en la red, se pueden meter, se tienen que registrar, se tiene que hacer un registro, y lo comento porque es importante que todos ustedes que tienen vinculación con alumnos de la comunidad migrante sepan que no se comete un delito al tratar de ayudarlos. Darlo de alta en la escuela, facilitarle el acceso a la educación, no tienen responsabilidad alguna, que es muchas veces lo que se tiene miedo por el cual no aceptarlo. Simple y sencillamente es tener los datos, la maestra Helga de la Secretaría de Educación, los teléfonos de las dependencias, no se ve, pero ahorita se los dejamos, y que todos ustedes, si conocen a alguien o tienen a una persona migrante en sus escuelas, en sus vecindarios, en sus colonias, en las comunidades donde viven, les puedan dar la información. Muchas veces el trámite o lo que se requiere es muy sencillo. Lo que pasa es que no saben en dónde iniciar o a dónde acudir para pedir vinculación o para poder conseguir los documentos que requieren ellos. Aquí en esta página, si ustedes la teclean, se pueden meter, hay que crear un usuario, y desde ese usuario, aunque es personal la cuenta, pero hay información o vinculación a diferentes dependencias y a diferentes instancias para que puedan solicitar lo que requieren. Bueno, aquí es un proceso, esto es más que nada una descripción gráfica de lo que es la página. Se van a encontrar con un menú interactivo. Cualquier persona que tiene Facebook, Instagram y que sabe publicar algo, es esencialmente esto. Es muy intuitivo para las personas que manejan la tecnología, y eso es lo que queremos lograr, ¿no?, con esta red, que tengan la información y el acceso a todo lo que se requiere para ayudar y orientar a la comunidad migrante. Bueno, como les comentaba, somos una dirección de la Secretaría General de Gobierno y nuestra responsabilidad es trabajar con las diferentes instancias gubernamentales, municipales, de diferente orden, también del orden federal, para ayudar a la comunidad de migrantes. Y bueno, son los teléfonos que les comentaba. Tenemos 3 oficinas nosotros. Tenemos una oficina aquí en Guadalajara,
Tenemos otra oficina en Los Ángeles, California, y tenemos otra oficina en Chicago, evidentemente para ayudar a la comunidad de jaliscienses que están radicando en Estados Unidos. Pero, ojo, si una persona de Guatemala, de Venezuela, de El Salvador, llega a Jalisco y ha pasado, porque muchas de las personas llegan embarazadas, su hijo nace en este estado, el hijo ya es jalisciense. No tiene nada que ver que los papás sean extranjeros. El hijo ya es jalisciense y por ende está protegido como cualquier otra persona por las leyes y la Constitución mexicana. Ahora, muchas ocasiones esa persona se puede ir, logra la familia llegar a Estados Unidos, el hijo va a seguir siendo jalisciense, aunque los papás sean guatemaltecos o salvadoreños o de cualquier otra parte de Centroamérica. Ese niño va a necesitar en algún momento un acta de nacimiento y la vinculación permanente con Jalisco porque nació aquí. Independientemente que después tengan su doble nacionalidad y otras cosas, ¿no? Pero todo lo que ocurra con un niño nacido en el estado de Jalisco y que después decida por temas de reunificación familiar o por continuar su viaje, regresar ya sea a Centroamérica o a Estados Unidos, seguirá siendo jalisciense y para él es este tipo de servicios. Bueno, es todo. No sé si haya preguntas de esta plática. La sesión de preguntas y respuestas, no sin antes, si me permiten rápidamente hacer una recapitulación de la información que nos comparte Raimundo, que creo que es muy importante, que conceptualiza en este momento el tema de movilidad humana. Si bien nos presentó, nos caracterizó los diferentes tipos de migrantes y que ya lo hemos venido viendo con nuestros otros ponentes que le antecedieron, es importante, bueno, que de su presentación ya nos presenta los datos duros, ¿no? Números concretos y que si bien algo que tenemos como un área de oportunidad todas las instituciones, tanto públicas como las organizaciones no gubernamentales, que será una de las siguientes ponencias, es que tenemos efectivamente estadísticas diferentes. Sin embargo, bueno, también nos habla de todas estas iniciativas que ha estado realizando el gobierno del estado de Jalisco en materia de migración y sobre todo cómo se vigilan los derechos humanos. Por otro lado, efectivamente nos hace falta trabajar más en la agenda que vamos conociendo a los migrantes cuando se acercan precisamente a nuestras oficinas. Cuando decimos a nuestras oficinas, referimos tanto a Secretaría de Educación como a la Secretaría General de Gobierno, al Instituto Nacional de Migración, a la ACNUR, a la Comar, a otras instituciones que quizás los que estamos más envueltos en temas de corte técnico pedagógico, de repente podría ser que no los conociéramos, pero creo que ahorita con toda esta información que nos proporciona el licenciado Raimundo, nos permite ver desde cuándo el estado de Jalisco ha estado presente con este tipo de situaciones y fenómeno migratorio y que no es actual, ¿no? Sino que tiene su historia, nos lo acaba de presentar y por qué no decirlo, que ya en su momento en alguna ocasión lo habíamos platicado, Jalisco se está convirtiendo en un estado santuario, ya no solamente para el tránsito de estas personas, ¿no? Sino ya también un espacio para las personas, definitivamente ya los que vienen de retorno, que antes le decíamos, ¿verdad?, los deportados, vamos cambiando estas conceptualizaciones que es importante también transmitirla a los alumnos, como ahorita nos decía Raimundo, y bueno, ustedes como expertos sabemos que una cosa es la inclusión y otra cosa es la integración, ¿no? Entonces es importante que también vayamos repensando qué tipo de alumnos tenemos, cuáles son las normativas que debemos de conocer, es algo que también rescato de la presentación del licenciado Raimundo, cuáles son estos acuerdos internacionales que le dan vida al derecho inalienable del acceso a la educación y que nosotros como docentes debemos de aplicar o acompañar también a veces a nuestros directivos, que en ocasiones puede ser que yo haya sido un maestro binacional o yo haya tenido esta oportunidad o un pariente, etcétera, o que vine a este tipo de eventos y que yo pueda decirle a mi directora, al supervisor, cómo podremos atender este tipo de situaciones y sobre todo a este tipo de familias, porque si bien ya hemos hablado, bueno, sí, del fenómeno migratorio,
pero también en otros momentos ya estuvimos hablando de las afectaciones socioemocionales que viven estas personas, ¿no? Y cómo también nos vienen a afectar a nosotros en nuestras aulas, qué otros recursos vamos a aplicar para poderlos atender. De repente decimos, ¿a qué horas voy a planear, verdad? O a qué horas voy a revisar el nuevo contenido, la nueva escuela mexicana, y aparte cómo voy a incorporar primeramente al alumno y luego cuáles serán aquellas adecuaciones curriculares que yo deberé de implementar para a fin de que realmente se lleve a cabo la inclusión de estas personas en condiciones de movilidad. Serían como de los puntos más importantes que yo rescato. Y algo que mencionó Raimundo, las tecnologías, ¿no? Las tecnologías tienen que ser hoy por hoy nuestros amigos, nuestra amistad. No podemos estar enseñando si no conocemos de todas estas nuevas aplicaciones, de la inteligencia artificial, que creo que nos va a venir a abrir las puertas para temas de identidad, que también lo hemos dialogado bastante para saber con quién estamos dialogando, quiénes son estas personas, de dónde vienen, cómo poderles ayudar y ofrecerles mejores servicios si es que ya se van a quedar aquí, y porque también vienen a apoyarle a la economía de Jalisco, como bien dijo Raimundo, también son mano de obra calificada que viene a apoyar a nuestro estado. En ese sentido, pues abrimos las sesiones de preguntas y respuestas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Primero, licenciado Raimundo, gracias por temática. Dos preguntas nada más. A partir de Recrea, que está refutando Jalisco y está cambiando el concepto de cómo vemos la educación, ¿cómo se pretende apoyar desde Recrea para tener, por ejemplo, un registro temporal de todos los niños migrantes? ¿Cómo apoyar esa parte? Y la otra, ¿qué tipo de trabajo y apoyo se va a dar a las escuelas para atender a los alumnos migrantes, ya sean en temporal o los de retorno? ¿En qué sentido? Ha habido alumnos que llegan, por ejemplo, de Estados Unidos en retorno, y su lengua materna ya es el inglés, entonces carecen del dominio de la lengua del español, y en las escuelas no contamos con el personal y los recursos para atender a este tipo de niños. Entonces a veces nada más forman parte de la estadística, pero no tienen una atención de calidad como se lo merecerían. ¿Cuál es el trabajo para dos tipos de cosas desde esta postura? Muchas gracias. Mira, yo creo que precisamente hace una hora aproximadamente, el secretario de Educación acaba de firmar un acuerdo de colaboración tanto con el ITESO y la Universidad de Guadalajara, si no me equivoco. Estamos hablando ya de decisiones y actividades internas en la misma Secretaría de Educación. Creo que, como ya habíamos mencionado, desde la parte institucional, desde la Secretaría, impulsado también desde la Dirección de Atención a Migrantes, tenemos que trabajar en procesos y protocolos muy adecuados. Primero, para dar como ese lineamiento a la parte educativa, a los maestros, para que puedan ayudarnos a hacer como esa identificación. Pero por otro lado también hay que se tiene que tener mucho vínculo con el Instituto Nacional de Migración, ya que son las personas que llevan ese registro. Volvemos a la misma parte que les comentaba hace un momento, ¿no? Tienes toda la razón. Digo, un hijo de jaliscienses, aunque haya nacido en Estados Unidos, yo no veo por qué no poderlo inscribir a la escuela. Entonces tener y aquí es cómo se inscribe también. Cuando hereda la nacionalidad de los padres, pues él se puede inscribir como jalisciense o se puede inscribir como persona extranjera. Habrá que determinar junto con la maestra Jeda y con el equipo de la Secretaría de Educación cuáles van a ser estos procesos para ayudarles a ustedes como docentes, primero a llevar este registro, porque es muy necesario. La falta de información es una de las grandes debilidades de la agenda migratoria. No hay información, no hay estadística. La estadística es muy limitada, está muy concentrada en personas que entran de manera regular a México, y los que no sabemos ni cuántos hay, ni dónde están, ni qué hacen, ¿no? Entonces, primero tenemos que tratar esa parte, y bueno, sin duda alguna, creo que el secretario de Educación ya está trabajando
el ejemplo es este memorándum de entendimiento, de acuerdo de colaboración, para poder desarrollar los cursos y los talleres de capacitación necesarios para todos ustedes. Definitivamente, creo que esa parte, y sobre todo en el interior del estado, es muy común el tema de que los niños que se vienen con sus padres que nacieron en Estados Unidos, su lengua materna pues es el inglés, ¿no? Y llegan ahora sí que a aprender español. Quisiéramos continuar con más preguntas, pero vamos sobre los tiempos. Ya tenemos al siguiente ponente de Casa del Refugio. Sin embargo, queremos agradecerle muchísimo al licenciado Raimundo Galván su participación y queremos reconocerle su participación con la presente constancia que le hace el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Educación Jalisco, por su participación en este primer encuentro de la educación migrante binacional. Muchísimas gracias. Un aplauso para el licenciado Raimundo y para su equipo de trabajo, que de verdad han venido trabajando arduamente. La verdad, todo nuestro reconocimiento para el trabajo del licenciado Raimundo y de su equipo de trabajo. Pues muchísimas gracias, Raimundo, que no sea la primera vez. Creo que tenemos muchísimos temas para abordar. Desafortunadamente, pues nos comen los tiempos, pero les prometemos otra edición. Muchísimas gracias y otra vez un aplauso y la foto.